capítulo 2, verso 12. Sí, señor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Vamos a leer el 12 y el siguiente verso. Amén. ¿Ya todos se encontraron? Muy bien. Siga allí la lectura, atento a cómo yo la voy a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solemne, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle a Él que nos use, amén, que cautive todos nuestros sentidos y que podamos estar atentos a su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú me regalas, Dios mío, por este privilegio que tú me das. Usa, Señor, mi vida, usa, Señor, todo lo que tengo, te lo entrego a ti, Señor. No quiero reservarme nada, Dios mío. Todo lo que has puesto en mi corazón, quiero expresarlo en esta hora, Señor Jesucristo. Toca nuestras vidas, Dios mío. Toca la vida de un amigo. Toca el corazón de un hermano. Tócanos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pueden estar cómodos. Muy bien. Bueno, en esta noche he titulado este mensaje de la palabra de Dios con de la siguiente forma: Dios quiere usarte, amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere usarnos? Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y para iniciar quiero que tomemos una frase que me ha llamado mucho la atención desde hace ya mucho tiempo, y es: nadie da lo que no tiene, amén. Nadie puede dar aquello que no tiene, ¿cierto? Y bueno, a través de los años Dios ha usado a hombres, pero más que usar a hombres, han existido hombres que se han dejado usar por Dios, amén. Y escuché una vez una frase que decía: existen dos tipos o dos clases de hombres: los que esperan que las cosas pasen y los que hacen que las cosas pasen o sucedan, amén. Y hoy Dios quiere hablar con aquellos que les gusta hacer que las cosas pasen, que les gusta causar la bendición de Dios. Porque para hacer que las cosas pasen, siempre debe de existir un sacrificio. Quizás muchas veces nos sacrificamos en nuestros días, haciendo una cosa, haciendo otra, y no queremos sacrificarnos por un sacrificio que se puede decir que se obtiene un beneficio de él. En otras palabras, podríamos llegar a decir que es un sacrificio beneficioso de alguna forma, porque a medida de que disponemos nuestro corazón, Dios va a generar un beneficio hacia nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Un día, un hombre se dejó usar por Dios, y Dios puso en su corazón el querer como el hacer. Era un miércoles, día 12 del año 37. Un hombre alto y delgado, de aspecto nórdico, comenzó la obra de Dios en nuestro país. Askel Werner Larsen descendió del barco junto con su esposa Abigail y su hijo Kate, dando así el comienzo a una
fascinante historia. Su misión, cumplir y hacer la voluntad de Dios. Quienes hayan leído el tan renombrado libro Una historia que no termina, puede entenderme más a fondo lo que quiero expresarle. Y lo que quiero decir en esa parte. Y de esa sensación que tuvo este hombre de llegar a estas tierras colombianas, Larsen describe mucho tiempo después con las siguientes palabras: no había ni un colombiano a la espera de nuestra llegada en ese día. Salimos del barco poniendo nuestros pies en tierras colombianas por primera vez, pero el Señor de la mies estaba allí dándonos la bienvenida a esa parte de su viña. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y al pasar del tiempo, quizás año y medio o quizás 2 años, llega algo triste a la vida de este hombre. Al pasar de unos años, su esposa tuvo complicaciones en su embarazo y finalmente murió al dar a luz a una niña. Larsen, con mucho dolor, sepultó a la misionera que vino a dejar su corazón en tierras colombianas. El misionero quedó con su hijo Kate, de 2 años y medio, y una recién nacida. Y escuche esto: sumido en la soledad y en la tristeza, en un país hostil a su labor y donde prácticamente no conocía a nadie. Y esta parte ha tocado mi vida, porque dadas las consecuencias que se venían presentando, del Canadá le enviaron un mensaje diciendo que regresara. Pero él, convencido de su llamado, respondió de la siguiente forma: ha caído un soldado, envíen refuerzos. Y esta parte deja mucho que pensar en nuestras vidas. Y una vez escuché una historia de un hombre que lo metieron en la cárcel por hablar de Jesús. Y entonces le decían que no lo podían liberar porque no podía hablar de Jesús. Y su hija quedó ciega, y entonces fueron sus familiares a la cárcel a decirle: padre, yo te necesito, nuestra familia te necesita. ¿Por qué no dejas de hablar de Jesús? Vienes a casa y vivamos una vida diferente. Pero la respuesta de este hombre, con lágrimas en sus ojos, es: no puedo, porque si tan solo me liberaran hoy, mañana estaré en alguna esquina predicando a Jesús de Nazaret. Y es esa misma convicción la que Larsen tuvo una vez sucedida estas cosas. Póngase a pensar por un momento en la vida de este hombre. Había llegado a un país donde no conocía a nadie, y al paso del tiempo pierde a su esposa. Y como leía anteriormente, queda solo y frustrado. Fácilmente este hombre se hubiera podido regresar al Canadá y dejar las cosas como estaban. Pero usted y yo somos fruto de ese espíritu diferente de Larsen, de ese fruto diferente y de esa actitud. Yo me imagino a Larsen pensando: yo vine aquí con un propósito y no me voy a ir. Y como lo leía, la respuesta fue:
ha caído un soldado, envíen refuerzos. Porque eso es quizás lo que nos falta a muchos, ese espíritu diferente de ver las cosas. Y cuando tenemos una actitud de esa forma, al Señor le agrada y el Señor bendice a todo hombre que pone una actitud diferente, una actitud que va más allá, una actitud que lleva consigo ese sentir en su corazón por las almas. Para que hoy tengamos lo que tengamos, se debe a ese sacrificio enorme. Y si pensamos en todos los sufrimientos de este hombre, mire, en ese año del 37, el mundo había pasado por una primera guerra mundial y en ese año se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, lo cual quiere decir que las tensiones a nivel mundial no eran favorables. Amén. Además de eso, en nuestro país se estaba generando un conflicto armado, se estaba generando disgustos de alguna forma por diferentes partidos políticos. Y la iglesia apoyada por el partido quizás más influyente de ese tiempo, el conservador, fueron los dos principales atacantes de la iglesia, porque como sabemos, todo conservador quiere tener sus cosas y no cambiarlas. En los años 50 la iglesia pasa por la peor de sus crisis, pero si algo estoy seguro es que el Señor estaba con todos aquellos hombres y no dejó que esta obra se terminara y siguió en victoria por mucho tiempo y seguirá hasta el final de sus días. Alabanzas al nombre de Jesús. Como también para que el evangelio tenga el alcance que tiene a nivel mundial, ha tenido que surgir hombres que dentro de sí estén insatisfechos. Si usted se pone a mirar cómo llegó el evangelio al África, o cómo llegó quizás al Medio Oriente o a Asia, a Europa, tenemos que encontrarnos con hombres que dentro de sí han estado insatisfechos, que dentro de sí han tenido una preocupación y un amor y esa inquietud que se genera en el corazón por salvar almas para la gloria de Dios. Y un día Dios se arrepintió de haberte creado a ti y de haberme creado a mí. Y dice su palabra que le dolió en su corazón. Pero a pesar de todo eso, halló gracia ante un hombre. Y en una ocasión encomendó a ese hombre lleno de gracia construir una supernave gigante. Y él obedeció la palabra de Dios. Dios, sin embargo, le dio instrucciones, lo capacitó y por sobre todo le dijo: no te preocupes, yo estaré contigo. Pensemos por un momento en Noé, en ese sacrificio que este hombre tuvo que hacer. Yo me imagino, y ayúdeme usted a imaginar esa situación. ¿Cuántas veces a Noé le incumplieron con la madera que él pidió para el arca? Amén. ¿Cuántas veces dirían ese cliente, dejémoslo de último o démosle la peor madera? Está quizás loco. Y aparte de eso, piensen cuántas veces no golpeó sus manos
construyendo esta arca. En cuántas veces sus manos no terminaron adoloridas al finalizar el día, quizás por el martillo, por el serrucho o por una sierra. Pero por encima de todo esto, piense en que este hombre no desistió, en que este hombre siguió firme, en que este hombre hizo la voluntad de Dios y cumplió con el propósito tan grande de salvar la humanidad. Cosas de cierta forma muy relacionadas para que usted y yo estemos en este lugar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en otra ocasión sucedió con un joven. Podríamos llamarlo un joven adinerado, un joven acomodado en Egipto. Se sentaba en los mejores banquetes. Tenía toda la comodidad que usted y yo podamos imaginar. Lo tenía todo. Pero ¿sabe algo? Un día descubrió que él era hebreo y que pertenecía a los esclavos que gobernaba Faraón. Y desde entonces no mostró indiferencia con ellos. Moisés comenzó a sentir en su corazón, y es eso lo que usted y yo tenemos y debemos pedirle al Señor: sentir con el corazón. Este hombre, este muchacho comenzó a sentir y le comenzó a doler en su corazón el sufrimiento de su pueblo. Moisés ya no era el mismo. Moisés era otro hombre. Póngase usted a pensar, ayúdeme a imaginar. Quizás Moisés muchas veces saliendo o dando esos paseos que quizás solía ver, los atardeceres. Pero Moisés llevaba esa inquietud en su mente. Y un día quizás escucharía el látigo y escucharía el gemir de su pueblo. Escucharía quizás el dolor que le estaba causando esa esclavitud. Alabanzas al nombre del Señor. Piense ahora un poco más allá. ¿Cómo sería quizás ya las noches de Moisés? Yo me imagino que este hombre no se iba a la cama sin pensar en su pueblo, sin pensar en que el enemigo estaba maltratando a su pueblo. Yo logro imaginar a Moisés quizás yendo a dormir, muchas veces con lágrimas en sus ojos, preocupado. Moisés ya no era el mismo, porque comenzó a sentir con el corazón. Hasta que un día no soportó más, rompió ese esquema. Usted conoce la historia. Y un día él se enfrentó a un hombre que golpeaba a un hebreo, ¿verdad? Y tuvo que huir. Pero ese era el propósito de Dios. Yo no sé si tengamos en esa hora y en esta noche que pensar de qué tenemos que huir para seguir el propósito de Dios. ¿De qué tenemos que apartarnos para seguir el llamado de Dios? Y este hombre
decidió hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Cambió el rumbo de la historia. Pero bastó con dejarse usar por Dios. Y es conocido hoy en día como un libertador de toda una nación y comparado inverosímilmente como quizás un Simón Bolívar. Pero este hombre se dejó usar por Dios. Porque si algo quiere hacer Dios es usar tu vida y usar mi vida. Dios no da su espalda a todo aquel que le busca. Dios siempre desea usarnos. Y así como este hombre, así como Moisés, que se comenzó a inquietar, yo creo que es tiempo de que nos comencemos a inquietar. De que vayamos a la cama con ese profundo dolor en nuestro corazón. Porque el enemigo está golpeando. Porque el enemigo está acabando. Porque el enemigo quiere destruir la juventud, los adolescentes y podríamos decir los niños. Pero es hora de verle otro sentido. Y es hora de empezar a sentir con el corazón. Es hora de empezar a ver la realidad. Aunque sea difícil y aunque sea dura, tenemos que decirlo. Pero para lograr esto, tenemos que hacer algo y es buscar al Señor. Porque como lo escuchábamos esta mañana, apartados de mí, nada podemos hacer. Y en esta noche quiero dirigirme a un amigo. Y ponte a pensar por un momento. ¿No crees que si estás aquí es por algo? ¿Cuántas veces has estado a punto de perder tu vida? Pero mírate, hoy tienes vida. ¿No crees que es por algo? Que Dios tiene planes contigo. Que Dios tiene grandes bendiciones. ¿No crees que es por algo? ¿Cuántas veces no has estado quizás a punto de la muerte? ¿Cuántas veces no has pasado por muchas cosas? ¿No cree usted que es por algo? Y que hoy estás aquí en este lugar y que hoy tienes vida y que mientras haya vida hay esperanza. Piense por un momento y reflexione allá en su corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano que me escuchas y que estás sentado allí, ¿no crees que Dios quiere algo más de ti? Dios nos ha dado grandes beneficios, grandes bendiciones. Nos ha salvado y hoy somos su pueblo. ¿No crees que Dios quiere algo más de nosotros?
¿No será que Dios quiere usar tu vida y usar mi vida? ¿No crees que el propósito de Dios no es que seas quizás un cristiano más, sino que impactemos vidas dependiendo del entorno donde nos movamos? ¿No crees que podemos llevar a Jesús a los colegios, al trabajo, a la universidad, a las plazas, a diferentes lugares? Yo creo que Dios, y estoy convencido que Dios quiere usar tu vida y usar mi vida y usar la vida de todos, porque el propósito de Dios va más allá. Quizás usted y yo seamos salvos, pero piense un momento, ese propósito quizás puede ser más grande, esa mirada puede ser quizás más lejos. Y ya para terminar, la canción dice: yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Dentro de nosotros hay un deseo, hay un fervor, hay unas ganas por servirle al Señor con pasión, con alegría y por sobre todo con amor. Y usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer para servirle a Dios de esa forma. Y no digamos que no sabemos, porque usted y yo sí sabemos lo que nos hace falta para servirle a Dios de esa forma, para servirle a Dios con ese deseo que hay en nuestro corazón. No digamos, yo no sé. Sí sabemos lo que nos hace falta. Piense por un momento y descubrirá que usted sí sabe, que yo sí sé lo que nos hace falta para impactar a este mundo, para cambiar la vida de un amigo, para cambiar el pensamiento del hombre. Y vuelvo a la frase con la que inicié: nadie da de lo que no tiene. Y en el nombre del Señor le digo algo: Dios sí tiene. Y Él tiene mucho para darte. Y de este lugar, de aquí se tienen que levantar hombres y mujeres que se inquieten y que sientan con el corazón como lo hizo Moisés. Que nos vayamos a la cama con ese pensamiento del amigo, del vecino, con esas ganas de querer entregarle todo a Dios para que Dios use nuestras vidas de forma maravillosa. De aquí se tienen que levantar hombres. De aquí se tienen que levantar mujeres, adolescentes y señoritas entregados y apasionados
por Jesús. Y aquí hay un altar para alguien que quiera traer su rostro ante Dios y quiera expresarle ese anhelo y ese deseo por servirle. Vea, Dios quiere capacitarnos. Dios quiere ayudarte. Dios está dispuesto a darnos el querer como el hacer. Mira, hermano, esto no se trata de tantas cosas. Esto se trata de buscar a Dios de corazón. Solo Él nos puede capacitar. No existe una escuela, no existe un instituto, no existe una academia, no hay que ir a la universidad, ni es cuestión de hacer especializaciones, posgrados o maestrías. Hay que entender que no se trata de eso. Es más, con todo esto en nuestra vida, téngalo por seguro que no podemos hacer nada por el hombre. Es la poderosa palabra de Dios la que cambia el pensamiento, la que cambia la vida y la que cambia el corazón del hombre. Dios quiere usarte. Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que hagamos ese algo para que las cosas pasen. Que no esperemos ni que sigamos siendo conformistas. Que salgamos de esa zona de confort. Y sabe algo, Dios se deleitará en complacer el querer ayudarnos, el querer darnos las ganas, porque Dios es el único que capacita. Dios es el único que cambia. Dios es el único que nos puede ayudar y que nos puede ungir con el poder de su Espíritu Santo, para que cuando usted y yo hablemos de Jesús, aquel amigo o aquel hermano sienta paz en su corazón y se inquiete por saber algo más. ¿Qué es lo que tiene usted que lo hace quizás diferente? Y tengamos que decirlo: yo tengo a Jesús. Yo no tengo quizás una carrera ni nada de eso, pero que podamos decirle: yo tengo a Jesús y eso me basta. Yo tengo a Jesús y eso lo es todo. ¿Qué tal si te pones de pie? Y le expresamos ese anhelo. Y le decimos a Dios que use nuestras vidas. ¿Qué tal si usted y yo le decimos con el corazón: Señor, danos el querer como el hacer? Señor, pon esa inquietud en mi corazón. Pon ese dolor por todos aquellos, ese sufrimiento, para que el mundo nos siga golpeando, para que el mundo nos siga castigando. Que Dios nos ayude y no perdamos esta bendición tan grande de servirle a Dios, el privilegio tan grande de servirle a Él, porque Él se deleitará
en darnos bendición por todo aquello que usted y yo sacrifiquemos. Levante sus manos y vamos a entonar esta canción.